y el talento y el oficio de Ani. Eh, Así que bueno, invitación a todas y a todos, como se dice ahora, ¿no es cierto? Pero además estás aquí por las jornadas que organiza También las jornadas de microrrelato que sí. organiza la Universidad de Cuyo, claro que sí. Así Sí. que empecemos a hablar del microrrelato, que vos sos una... Como no, encantada, claro. No sos una recién venida al microrrelato. No, de ninguna manera. Mi primer libro se publicó en el 84 y yo lo empecé a escribir 10 años antes. En el 74 empecé con La Sueñera. Claro. Sí. Sí. Y en aquella época, bueno, lo que a mí me impulsó a empezar a escribir microrelato fue la revista El Cuento, una revista mexicana que dirigía al escritor mexicano Edmundo Valadez, y que publicaba cuentos maravillosos de América Latina y de todo el mundo, y también lo que en esa época se llamaba cuento brevísimo, muchos cuentos brevísimos de autores que para mí eran completamente desconocidos y nuevos y que descubrí en ese momento. Porque bueno, yo conocía a los argentinos y a la fuerte tradición de microrrelato que hay en Argentina. Borges, Bioy Casares, Cortázar, De Nevi, todos ellos escribieron microrrelato. Pero no conocía los otros latinoamericanos, y la revista El Cuento fue quien me los trajo. Y como ellos tenían un concurso, una especie de concurso permanente de cuento brevísimo, empecé a escribir cuentos brevísimos para mandarlos a ese concurso. Y así empezó La Sueñera. Sí. Es buen dato este que das, que diste como al pasar, pero me parece interesantísimo, porque como ahora, a ver, no encuentro otra palabra, es como que se ha puesto de moda el microrrelato de ficción y el de no ficción, digamos. Pareciera que es una cuestión de los últimos tiempos o una cuestión epocal, y vos diste recién nombres, Borges, Cortázar, y Claro, de Nevi, sí, y tantos De otros. Nevi, Bioy, Bueno, todos ellos escribían bueno. microrelato. De hecho, la primera antología en América Latina la armaron Borges y Bioy en el 53, que fueron los cuentos breves y extraordinarios. Sí. Eh, ¿Es epocal que se haya tomado inclusive académicamente el tema? Yo creo que el descubrimiento académico del microrrelato es lo que provocó esa especie de auge que tiene hoy. ¿Por qué sucedió eso? No sé, pero fue hace como unos 20 años en varias universidades del mundo iberoamericano simultáneamente. Un grupo de críticos y profesores de pronto decidió que esos cuentos brevísimos no eran cuentos. Y eso, que parece una pavada, resultó ser importantísimo, porque al descubrirlo como género nuevo y encontrarle un casillero especial para el género, y llamarlo microrrelato, minificción o lo que sea, pero sobre todo decidir que eso no era cuento, se encontraron los críticos con un terreno completamente virgen, un género del que nadie había escrito nunca nada. Y entonces, bueno, se lanzaron a producir textos críticos a montones sobre el microrrelato. Muchos se pueden leer en elcuentoenred.org, que es un sitio de internet dedicado precisamente a la crítica del cuento, y allí hay mucho sobre microrrelato. Digamos, ese es un sitio académico de Sí, crítica, elcuentoenred.org es un sitio académico de crítica, no de para cuentos. no de cuentos. Eso. Para cuentos está Ficción Mínima, por ejemplo. Sí. Hay muchos otros, ficticia. Pero cuentoenred.org es para la crítica. Bueno, y entonces empezó a producirse mucha crítica alrededor del tema, y yo creo que se produjo un derrame, ¿no? De los profesores a los alumnos. La y teoría de los del derrame. La teoría del derrame, el famoso derrame. Esta vez sí. Claro, que en otros aspectos positivo. nunca No llega. funciona. Claro. Pero este fue un derrame positivo. Sí. Claro, siempre, digamos, el derrame económico también sería positivo. Lo que Claro. pasa es que no, No se se produce. produce. Llegó, Claro. Pero sí se produjo. Bueno, no es que llegó a todo el mundo, ni mucho menos, pero empezó a aparecer un cierto grupo de lectores, que todavía son poquitos, y mucha gente que empezó a escribir también microrrelato. Y hay como un movimiento, y se hacen congresos y jornadas. Creo que como 5 congresos internacionales, me pareció. Sí, que tenemos creo que el sexto el año Claro, que viene por en eso. Berlín. Sí. ¿Tendrá algo que ver
esta proliferación, y en toda proliferación hay de todo, supongo Sí, que claro. de lo cuantitativo saldrá lo cualitativo, decía Seguro. alguno. ¿Tendrá algo que ver esta, no es teoría, pero o bueno, ponele, esta teoría de que se lee menos o que es más cómodo leer corto, digamos? No, yo creo que es todo lo contrario, porque si miramos hoy en las listas de bestseller, no vamos a encontrar muchos libros de microrelatos, lamentablemente. Lo que se encuentra en las listas de bestseller es el género que esta época prefiere, que es la novela de muchas páginas, la novela de 500 páginas para arriba. Eso es lo que hoy la gente tiene ganas de leer, novelas gordas. Quizá porque es más fácil entrar y salir de una novela, es menos cansador, porque bueno, uno entra y rápidamente conoce ciertos códigos, los personajes, más o menos el tono, y ya está, y después puede entrar y salir con relativa facilidad. En cambio, un libro de microrelatos, como un libro de cuentos, como un libro de poesía, cada vez que uno entra en un pequeño texto nuevo, bueno, se encuentra con un pequeño mundo que tiene que volver a entender de qué se trata. Y el microrelato requiere unos instantes de reflexión, no es una lectura continua en que uno se traga un libro de microrelatos. Los libros de microrelatos no se tragan, se saborean. Claro. Las novelas se tragan. No, y se vuelve. A mí me pasa, claro. Me acaba de pasar porque me llegó hace poquito y además de alguna manera me apegué porque sabías que venías. Además hacía bastante tiempo que no leía obra tuya, digamos. Una de las cosas que me interesan del libro de Fenómenos de Circo es que vuelvo a los microrelatos. Qué lindo lo que me decís. Yo voy y vuelvo, es decir, lo terminé y después vuelvo y me siento después de almuerzo, antes de venir para acá, estoy con Celia, con mi esposa, y le digo, mirá, ¿no? Le leo, digamos, de repente, y bueno, con una novela no podría hacer una cosa así, digamos, ¿no? Se lo puedo recomendar para que lo lea ella después, pero no compartir. Sí. Y digo, no, desde la perspectiva del escritor, esto que estábamos hablando, que hoy los lectores prefieren las novelas largas y no tanto por ahí los microrelatos. Y desde la perspectiva del escritor, esto de escribir microrelatos, ¿es porque es más fácil o por qué? Bueno, a mí me gustan todos los géneros literarios. Yo escribo novelas, tengo 5 libros de microrelatos, pero también tengo 5 novelas. Sí, tiene además literatura, la denominada literatura infantil. Sí, digo, pero vos como escritora, ¿qué preferís más? ¿Qué te gusta más? ¿En qué te sentís más cómoda? Yo me siento nadando como un pez en el microrelato. Pero la novela es más trabajosa para mí y para todo el mundo. Yo creo que para los más avesados novelistas, de todas maneras, la novela es un género más esforzado. Yo siempre digo que cuando uno, lo cual no quiere decir que sea mejor, ni de más alta calidad, ni nada, pero es más trabajoso por, bueno, ese mundo que uno tiene que tener constantemente en la cabeza durante los meses o a veces años en que la novela se está gestando. Yo digo a veces que cuando uno ve en una de esas películas clase B, el escritor en medio de un bloqueo y agarra la computadora, la máquina de escribir y la tira por la ventana, generalmente rompiendo el vidrio. Ese es un novelista, ese no es un cuentista, no es un microrelatista, ese es un novelista. El novelista sufre más. Claro. Sí. Es que incluso para escribir una novela horrible. Pero igual sufre. Es que tiene que crear un cosmos, de alguna manera, ¿no? Tiene que crear un cosmos grande, porque un microrelato es un cosmos, pero chiquito. Claro, pero no es fácil tampoco, ¿no? No. Condensar una historia. Lo que no es fácil es escribir bien, digamos. Además, no es fácil escribir un gran libro de poemas, o un gran libro de microrelatos, un gran ensayo, gran novela. Claro, eso es de hecho, un libro de microrelatos a mí me lleva 3 años. Este me llevó 3 años y medio, casi 4, que es más de lo que me llevó una novela. Estamos charlando con Ana María Shua, que está en Mendoza. ¿Después de cuánto hacía que no venías? Un par de años. Eso sí, habías venido a alguna feria del libro. Sí, vine a alguna feria, tuve un diálogo con Leandro Hidalgo en alguna feria. Está el negro Hidalgo, sabe también. Sabe, claro. Un candil especialísimo hoy. La verdad que sí. Tenemos la visita de Ani Shua. ¿Ya estuviste en las jornadas?
No estuve todavía, no, ahora a las 6:40 tengo una lectura. Tenés Sí. la agenda completa y Sí, completa. a las 8 de la noche en García Santos, ahí en San Martín, casi Alem. ¿Vos sabés el número exacto? No. De ¿Retina? 915. Bueno, San Martín 915 entonces. Sí, Ahí se presenta sabemos ahí dónde está. Fenómenos de Circo. Nos decías que Nos contaba, sí. más de 3 años te llevó preparar Sí. esto. Sí, estuve más de 3 años trabajando. Investigué mucho. ¿Hay mucho? Sí, hay. Hay mucha historia ahí, ¿no? Sí. Hay un material. Salud. Disculpen. Salud. Bueno. Eso dice que sí, pero dice que para hablar te pongas más cerca del micrófono. Bueno, me pide. perfecto, sí. Descubrí un mundo extraordinario. Hay mucha información y hay mucha historia, porque la historia del circo es la historia de la humanidad. Entonces, Claro. imagínate si habrá material. Quizás no existió siempre un circo con las características con que lo conocemos hoy, con la pista redonda, con la carpa, con las butacas. Pero artes circenses había siempre. En artes callejeras, ¿no? Artes circenses callejeras, eso es antiguo como la humanidad. Antes todavía de que existan calles, seguro que en la Había cueva siempre, del hombre claro. prehistórico había ahí un señor haciendo malabarismos con 3 piedras. Sí. Jugando al Dinenti. Jugando al dinero. Y seguro. bufón o payasos han habido toda la vida también. Absolutamente, claro que sí. ¿Y tu relación con el circo? Y mi relación con el circo es la de cualquiera, no tiene nada de especial. A mí cuando era chiquita me gustaba que me lleven al circo, no era lo que más me gustaba porque yo soy muy narrativa y a mí me gusta que me cuenten un cuentito. Entonces quizás me gustaba más ir a ver los dibujitos animados que el circo. En esa época no teníamos dibujitos animados en la tele todo el rato, entonces había que ir al cine real. En Buenos Aires uno iba a ver los dibujos animados. Y el circo sí me interesaba, pero tampoco es que era una nena fascinada por el circo. Claro, después quería imitar todo eso maravilloso que había visto, ¿no? Y le sacaba el piolín a las cajas de pizza y lo estiraba en el suelo y hacía el equilibrista. Ajá. Sí. Uno puede decir que el circo ya no es lo que era. El circo cambió Hoy. muchísimo, claro que ya no es lo que era. Entre otras cosas, los animales, que eran uno de los grandes atractivos para los chicos en aquellas épocas, bueno, hoy no están bien vistos, no está bien visto Y que no. haya animales amaestrados en el circo porque se sabe que para domesticarlos o para amaestrarlos, en general se los torturaba. Y entonces, bueno, quedan pocos circos con animales. Y además entró esa cosa completamente nueva, que es el circo espectáculo, como el Cirque du Soleil, Claro. que es el espectáculo más grande del mundo, pero donde ya la destreza, porque antes uno iba al circo a ver la destreza de los artistas de circo. Y hoy, bueno, la destreza es un elemento más, digamos, la destreza tiene que ser perfecta y absoluta, pero es un elemento más dentro de un gran espectáculo que incluye una coreografía muy particular, Ballet, una escenografía, teatro, sí, claro. ballet, teatro, Sí. todo. Luces, Canto. música. Luces, claro. música, sí, es maravilloso y muy diferente de lo que era el circo en otras épocas. Inclusive la vida de las personas, ¿no? Que Sin hacen duda, el circo. entre otras cosas hay algo muy interesante que la gente no sabe, yo no lo sabía. El circo, ser artista, porque está la fantasía de eso de irse con el circo, de escaparse con el circo. Sí. En realidad el 90% de los artistas de circo eran hijos de artistas de circo. El circo era un coto cerrado, no entraba cualquiera al circo. Uno podía seguir al circo y trabajar como peón, pero convertirse en artista de circo era para ciertas familias. Y ahora eso se amplió muchísimo. Ahora hay escuelas de circo por todas partes. Y en el circo, bueno, puede trabajar cualquiera, no solo los hijos de los artistas de circo, claro. Así que se democratizó en cierta Claro, manera el circo. está bueno, sí. Sí. Sí, dejó de ser un coto cerrado. Dejó de ser un coto cerrado. Y está bien. Sí, ¿no? sí, Está por bien, supuesto, claro exacto. que está bien. ¿Eh? Sí. Bueno, tenemos un placer fantástico de tener a Ani en Mendoza, tenerla en La el verdad que Candil. sí.
anuncio que la semana que viene, con más tiempo, más relajado, consensuado con ella, vamos a tener una charla para la Libroteca, el otro programa, que es exclusivamente... Que ahí van a hablar más en profundidad del libro puntualmente, vamos a hablar, pero los que puedan ir, los que no tengan un nieto que cumple un año hoy a las 20 en García Santos, en San Martín 915, entonces casi Alem, ahí va a estar presentándose Fenómenos de Circo. Una belleza, un libro, aparte muy hermoso, una hermosa tapa. Mira, yo protesté tanto contra la tapa. No, me pareció... Sí, me enojé con la editorial, ¿Por qué? me pareció que era fea, qué sé yo, que estaba mal. Y ahora tanta gente me la alabó que vos ya... sabés que probablemente... ¿Te terminó gustando? Sí, terminó gustando. Es que vos sabés que probablemente... a mí tampoco me gustó demasiado la tapa del libro que te va a gestionar Betina ahí en lo de Pilar. Pero se ve que la gente sabe, ¿no? Sí. Los tipos saben. Sí, digamos, sí, ¿no? se ve que sí. Me pasó lo mismo con la reedición del libro de Víctor... de Víctor Hugo Ducros, de Los Sabores de la Patria, que se reeditó ahora para el Bicentenario el año pasado. Y Víctor me decía, no, porque es un libro con tapa totalmente celeste, así, con un sol, y dice horrible, cholulo. Y yo digo, a mí me encantó, y los tipos de la editorial se le dijeron que eso era, y era así, digamos. Está bien. No, a mí me gustó. Me alegro. Me gustó mucho. Bárbaro. Gracias por venir. No, al contrario. Gracias por traerla, muchísimas Betina. gracias a por ustedes. favor. Y bienvenida a Mendoza. Ha sido un placer. Muy amable. Un placer. Un gusto.